María Belló, Fabiola Moreno, que son fisioterapeutas, y además también Isabel Martín, que es logopeda. Son expertos en este sistema. Nos va a presentar, nos va a contar sobre en qué se basa. No sé si alguien le habrá echado un ojo, pero en la otra sala hay una gran sorpresa que seguro que nos va a encantar a todos y todas, y que yo he visto y me ha llamado muchísima atención, y seguro que viene a contarnos muchísimas cosas. Así que nada, un aplauso, que disfrutéis mucho. Bueno, esta semana estuve viendo un artículo que escribió un médico. Él es urólogo, se llama David Velázquez, es del Hospital Puerta de Hierro, en Madrid. Y bueno, yo sé que él lleva ya 1 año, 2 años investigando con NESA, y hizo una reflexión muy interesante que quiero compartir con ustedes al principio, y es en medicina ahora mismo cómo están las cosas en cuanto a protocolos. Muchas veces tenemos pacientes que vienen a nosotros con problemas, y seguramente pues, ustedes como usuarios, como sanitarios, como maestros, como familias, lo conocen, que muchas veces vas al médico y tienden a encasillarte o a meterte en alguna etiqueta. Y a partir de ahí pues siguen una serie de protocolos. Esos protocolos muchas veces no encajan o no son suficientes para atender las necesidades que tiene una persona. Y hay que tener cuidado porque muchas veces nos estamos encasillando, nos estamos encaminando a que todo tiene que estar protocolizado, todo tiene que tener algo detrás que lo valide, que yo no digo que no, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta también de cada persona, la clínica de cada persona, y a veces nos tenemos que salir de los protocolos para poder tratar a alguien. Yo en ese sentido quiero agradecer mucho este tipo de formaciones porque son formaciones que nos llevan a cosas nuevas, que nos abren puertas, y gracias a eso muchas veces conseguimos generar cambios en la manera en la que tratamos en este caso, pues, a los niños, a nuestros hijos o incluso a nuestros pacientes. El tener la puerta abierta a otras posibilidades y no decir que las cosas tienen que ser siempre rígidas, pues nos permite evolucionar. Yo me llamo Fabiola, soy fisioterapeuta y colaboro con la Universidad de Las Palmas en investigación desde hace 7 años. De hace 7 años, pues en la Universidad de Las Palmas yo trabajaba de docente de ecografía en aquel entonces, y nos presentaron una tecnología que modulaba una cosa que es el sistema nervioso autónomo. Y realmente pues empezamos a trabajar con diferentes pacientes y vimos que pues se conseguían resultados que estaban un poquito fuera de lo normal. Me ha gustado mucho escuchar a Anabel, que yo no la había escuchado, porque realmente lo que ella ha definido, que lo ha definido para autistas, me parece que deberíamos aplicarlo también en muchos ámbitos de la vida, ¿no? El ser un poco más flexibles y poder adaptarnos mejor a las personas que tenemos sin ser tan rígidos. En ese sentido también, esta era la pequeña reflexión que hemos hecho, en ese sentido, pues la investigación viene también para intentar abrir ese abanico de posibilidades, porque si siempre hacemos lo que está estipulado, pues lógicamente no vamos a avanzar. A veces se nos critica mucho a las personas o a la gente que hace cosas diferentes, porque, bueno, no por ser más escéptico se es más científico. Se puede ser escéptico y abrir las posibilidades. Bueno, en ese sentido empezamos a hacer investigación porque se vio que al aplicar la neuromodulación no invasiva NESA, de la que hablará después José María, yo no me voy a centrar en eso, solo me voy a centrar en la investigación, se veían unos cambios, porque como bien decía Anabel, cuando modulamos el sistema nervioso autónomo, lo que generamos es una mejor respuesta adaptativa. Conseguimos que las pacientes, las personas, se adapten mejor a las circunstancias que tienen. Entonces, en el caso de los niños con trastorno autista, pues vimos, yo por lo menos traté un par de niños antes de hacer el estudio que hicimos en nuestra clínica, vimos que eran capaces de dormir mejor, de encontrarse más en calma, de tener más recursos para poder adaptarse mejor al entorno.
Y esto no solo con niños, sino también pasa con personas con ansiedad, que tienen más capacidad de adaptarse, duermen mejor, o personas con dolor crónico, que también la sensibilidad disminuye porque los estímulos no son tan estridentes, conseguimos que se adapten. Bueno, este artículo se publicó en mayo del 2025, pero realmente es un caso que se hizo en el 2024. El estudio que hicimos nosotros fue en el 2023 y se publicó ahora en diciembre, porque la ciencia avanza de esa manera. La ciencia va lento, va muy lenta, y después, aparte, luego, para la aplicación en clínica, pues también se necesita una serie de tiempo. Pues una compañera psicóloga que se llama Andrea, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el 2024, pues cogió lo primero que podemos coger para tener evidencia de algo, un caso clínico. Vamos a coger un caso de una persona, vamos a analizarlo y vamos después a publicar ese caso. Para que se haga una idea, esto no tiene mucha evidencia científica, pero el artículo más leído y más referenciado del mundo fue un caso clínico, y fue el primer caso clínico de SIDA en los años 70. Y a partir de ese caso clínico se hizo una investigación después muy grande. Entonces, un simple caso clínico, que no puede parecer mucha cosa, puede ser el detonante de después un abanico de estudios que sí que evidencien más los resultados que ya estamos viendo en clínica. Pues en este caso, por ejemplo, se hizo un estudio de una niña autista de 8 años, se le hicieron 20 sesiones de 30 minutos, 3 veces por semana. ¿Y cuáles fueron los resultados que se vieron? Pues se vio que, sobre todo, se hicieron 3 cuestionarios. Nosotros sí que trabajamos con cuestionarios, trabajamos poniendo etiquetas para poder ver qué síntomas son los que queremos mejorar, porque en ciencia necesitamos cuantificar y medir todo lo que hacemos. Entonces, se le pasó un cuestionario infantil, que lo rellenan los padres, también se le pasó el SP2, que es un cuestionario del perfil sensorial que tienen los niños, y después también el ABCC, que seguro que muchos lo conocen, que es el de conductas disruptivas, que como decía también Anabel, pues son palabras que a lo mejor podríamos modular, pero en este caso, como estamos en investigación, pues ponemos estas etiquetas para poder medir lo que estamos haciendo. En este caso, lo más que mejoró fue el ABC, ¿vale? Que mejoró en 2 meses de tratamiento, pues mejoró en 43 puntos. ¿Vale? En esta gráfica lo ven un poquito más de manera más visual. ¿Vale? Mejoró el sueño, mejoró el perfil sensorial y lo más que mejoró fue la conducta disruptiva. Y es una de las cosas que nos dicen y que luego hablarán mis compañeras, hablará Isabel, de cómo realmente los síntomas que más se aprecia, que es cómo la persona es capaz de adaptarse mejor y estar más tranquila. Que no atontado, ¿vale? Sino tranquilo y enfocado. Después, a partir bueno, realmente nosotros hicimos el estudio de 2023 y este caso clínico se hizo porque era mucho más fácil de poder publicar, porque realmente hemos tardado 2 años en publicar este estudio piloto. Un estudio piloto es un estudio que sirve para poder definir si realmente merece la pena hacer un estudio de una tecnología. Entonces, el estudio piloto el objetivo no era demostrar que la tecnología mejora la sintomatología o mejora los signos que pueda tener un niño autista. No sirve para eso. Sirve para poder poner en base el estudio que se hará después. ¿Vale? Es decir, oye, ¿merece la pena hacer un estudio grande? Pues vamos a hacer un estudio piloto. Entonces, los estudios pilotos, el objetivo es ver la factibilidad, que realmente es factible hacer un estudio, que no hay efectos secundarios, que es seguro, que es tolerable, que se puede identificar como realmente que hay posibilidad de mejora. Y, sobre todo, lo que hicimos nosotros en el piloto fue hacer muchos grupos diferentes, con muchos protocolos diferentes, para ver cuál de ellos era el más óptimo para después hacerlo en un estudio grande. El estudio que se hizo, ese todavía no está publicado, y el que tenemos publicado es este, ¿vale? El estudio piloto.
¿Cuáles fueron los...? Bueno, ¿qué hicimos? Hicimos 5 grupos. Lo que pasa es que hubo uno de los grupos, que era el D, que al final nadie encajó en ese grupo. ¿Cómo asignábamos los grupos a los niños? Pues dependiendo de si les venía bien venir a la clínica o no. Yo, bueno, vivo en Ico de los Vinos, se llama mi pueblo, en Tenerife. Estamos a 1 hora de la zona metropolitana y es un pueblo muy rural. Entonces, no todo el mundo podía venir 3 veces en semana o podían venir con una frecuencia, porque uno de los objetivos era no romper las rutinas que ya tienen estos niños y que les vienen muy bien, sino simplemente hacerlo como un complemento. Entonces, pues habían niños que podían porque estaban más cerca, otros estaban más lejos, hacíamos solo 1 o 2 veces en semana y después, bueno, pues dependiendo del caso, nosotros lo íbamos adaptando. Tuvimos adultos también, tuvimos niños que ya no eran tan niños, que ya tenían 19 años, 21, pero no quisimos excluir a nadie. Entonces, al final, las edades iban entre 4 y 18 años y hubieron al final, de los 14 niños que hubieron, 2 abandonaron el tratamiento, no por el dispositivo, sino porque no podían venir, y hubo otro que realmente sí vino, pero no rellenó los cuestionarios. Si los padres no rellenaban los cuestionarios, pues nosotros es como si el niño no hubiera venido, porque es el objetivo. Y me asienten ahí porque saben qué pasa, ¿verdad? Que se le manda a los padres y bueno, no se puede hacer mucho con eso. De los protocolos que utilizamos, hubo uno que destacó entre los demás, que fue el protocolo B. Y ese protocolo fue el que finalmente se usó en el estudio grande que se ha hecho en la ciudad de San Juan de Dios, en Las Palmas de Gran Canaria. La mejoría no fue tan grande como el estudio del caso clínico, sí que mejoró el sueño, mejoró el perfil sensitivo, mejoró también la conducta disruptiva y hubo una medición especial que hicimos que fue mejorar el sueño de los padres. Estos son medias y les voy a explicar qué pasó. Hubo algunos casos que mejoraron de manera espectacular y otros que no mejoraron, que se quedaron igual. Entonces, cuando haces la media, pues esto fue lo que salió de la media, ¿vale? Que en general parece que hubo una mejoría, pero no fue una mejoría estadísticamente que decimos significativa, ¿no? Hablando en estadística, en números. ¿Qué hay detrás de todos los números que acabo de hacer? Bueno, pues esto es una foto que tomamos a una de las niñas, que estas eran hermanas, y las 2 se ponían el dispositivo. ¿Qué hacíamos? Pues que se pusieran a jugar mientras estaban con el dispositivo. Era media horita, pues los poníamos con juguetes o se ponían a pintar, se pueden mover, se pueden levantar, ¿vale? Porque no hay ningún electrodo en la planta de las manos, ni en la planta de los pies, ni en la palma de las manos. Entonces, se pueden mover. Y, bueno, es muy, muy fácil. Detrás de los números, pues detrás de los números lo que vimos fue que los niños, el primer día que venían no les poníamos el dispositivo, solo les hacíamos jugar con él, que lo tocaran. Tenemos que poner un electrodo direccionador que es como una pegatina. Entonces se los poníamos para que se los pegaran en diferentes sitios, para que se adaptaran a ellos, porque sobre todo y que ellos mismos se lo quitaran, porque saben que como muchas veces son más sensibles, pues les puede molestar un poco. Entonces el primer día fue de contacto. El segundo día ya pues empezamos a ponerles el dispositivo, ellos mismos muchas veces se lo ponían, las guantes y los calcetines. Y fue curioso porque es verdad que el primer día y el segundo día nosotros realmente no estamos especializados en pediatría en mi clínica y mis compañeras me decían, esto va a ser un caos, esto va a ser un caos porque es muy complicado. Y decía, van a ver que no. Digo, esto vamos a empezar y efectivamente como los niños se relajan tanto con esto, pasó que a la segunda, tercera sesión los niños ya te ponían las manos para que tú le pusieras los electrodos y los guantes porque les sentaba bien. Incluso estas gemelas, que fueron muy, muy curiosas, los padres nos contaban que el fin de semana que estuvieron sin ponérselas, se ponían a hacerles gestos, que no hablaban, a los padres, como diciendo, oye, llévame a eso, ¿vale? Que me sienta muy bien. Bueno, y eso fue lo que hubo detrás. ¿Cuál es la segunda parte ahora? Pues primero hemos hecho este estudio piloto y la segunda parte ahora es el estudio grande, un ensayo clínico aleatorizado. En este caso sí se ha usado placebo. Hay un grupo placebo al que no se le ha puesto una máquina de mentira y hay otro grupo al que se le ha puesto una máquina de verdad. Y lo curioso es que nadie sabe qué grupo es cuál. Ni los padres, ni los niños, ni los sanitarios que lo están poniendo, ni siquiera los investigadores que analizan los datos saben qué grupo es cuál. Eso se desvela al final de todo el análisis.
y este estudio está en fase de publicación. Pero bueno, como trabajo en la Universidad de Las Palmas y tengo algún dato, pues este es el hospital donde se hizo, el Hospital San Juan de Dios de Las Palmas. Y bueno, ¿qué hubo? 34 participantes al final. Hubo 16 que fueron el grupo real y 18, que fueron el grupo placebo, que fueron los de mentira, que la máquina no iba. La media de edad eran 6 años más menos 3, es decir, que hubo niños desde 3 años hasta 9, pero la media eran 6. Y lo que puedo decir, porque como el estudio no se ha publicado todavía, es que hubo un dato que fue estadísticamente significativo, es decir, que fue con la muestra que hay, que es una muestra pequeña realmente, hubo mucha diferencia entre grupos y lo que dio mucha diferencia es el ABC, el perfil sensitivo. ¿Vale? Hubo una diferencia estadísticamente en ese parámetro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que consiguen es que los estímulos que siente el niño pues no sean tan exagerados, que sean mucho más, más normalizados. Esto cuadra también porque luego los niños, una de las cosas que decían los padres es que los notaban que efectivamente no reaccionaban tanto ante estímulos que a lo mejor no son de su agrado como anteriormente. Estas Navidades me vi a una de las madres, porque claro, los estudios están capados, no se sabe, pero yo sé quién es todo el mundo, además vivo en un pueblo, ¿vale? Entonces nos conocemos todos. Y una de las madres me vio en Navidades y me paró para decirme que, claro, el estudio fue hace 2 años, que la niña, en su caso, su hija, que en aquel entonces, ahora tiene 10 años, pero en aquel entonces tenía 8 años, fue uno de los casos en los que no mejoró nada. O sea, que el estudio del antes y el después fue igual. ¿Qué pasa? Que nosotros medimos justo después de terminar. Cuando terminábamos las sesiones y empezaban, valorábamos. Pues me dijo que a la semana, 2 semanas, 3 semanas de dejar de venir, la niña empezó a mejorar el sueño, empezó a estar más tranquila. O sea, que el efecto se vio después. Esto nos da datos para futuros estudios, pues no solo medir según empieza y termina, sino a lo mejor terminar, como nos ha pasado, por ejemplo, hay un estudio de demencia que se ve como el paciente 5 meses después del tratamiento estaba mejor que al terminar. Otros estudios, ¿no? Entonces, es muy interesante poder valorar qué pasa meses después del tratamiento, cuando a lo mejor esa regulación ya se ha establecido y hay unos resultados, ¿no? Después de esa valoración. Bueno, realmente en los estudios no tenemos por qué saber, ¿verdad?, todas las respuestas, pero sí que tenemos que ir viendo lo que pasa con cada niño, con cada persona, para tener las preguntas adecuadas. Y realmente esto, si no se estudia y no se publican las cosas, luego no llega a nada. Entonces, la investigación en este ámbito es muy importante para que se establezcan las cosas y que todo el mundo pueda tener el mejor tratamiento o por lo menos la mejor atención posible. Pues muchísimas gracias. Y ahora les voy a dejar con José María, que les va a hablar de la tecnología. Ay, espera. Ya está. Gracias. La pluma evoca paz, evoca ligereza. Históricamente se ha asociado a algo divino y a un momento de suerte. Pero la ambigüedad de la pluma no recae solamente en la ligereza, puesto que por su componente en betaqueratina confiere dureza, permite el vuelo y es duradera frente al desgaste y frente al agua. Pero la ambigüedad de la pluma no solamente cae en eso, sino que permite el más suave de los roces y al mismo tiempo activar a alguien en un momento determinado. Eso que os acabo de demostrar ocurre gracias
a la acción del sistema nervioso autónomo. Pero esa ambigüedad también sería equiparable al dispositivo de NESA, puesto que por medio de la aplicación de unas corrientes que no generan contracción y que no son invasivas para nuestros pacientes, permitimos generar unos efectos en todo su organismo y concretamente en el sistema nervioso autónomo. En los trastornos del neurodesarrollo nos encontramos muchos síntomas que tienen relación con disautonomías del sistema nervioso autónomo. Alteraciones de sueño, pérdida de psicomotricidad y propiocepción, dificultades de comunicación, alteraciones del esquema corporal, conductas disruptivas, alteraciones sociales. Muchos de esos síntomas tienen un componente claro en una disautonomía del sistema nervioso autónomo. Pero, ¿qué es el sistema nervioso autónomo? El sistema nervioso autónomo es un sistema bioeléctrico de recogida y manejo de información que nos ayuda a realizar todas las actividades de nuestro día a día. Está subdividido en el sistema nervioso simpático y parasimpático. En un momento de alerta nos permite acelerar el pulso sanguíneo, acelerar la frecuencia respiratoria, liberar glucosa, ponernos en alerta para combatir o huir. Pero también existe la otra parte, el parasimpático, buscando la calma, acelerando los procesos de digestión. Es un proceso de recuperación de nuestro organismo. En nuestro día a día, por nuestro estrés, por todo el manejo de actividades que tenemos, por la presencia de algún trastorno, por el cuidado y el manejo de una persona que necesita nuestra ayuda día a día, nos mantenemos completamente en simpaticotonía. Estamos con un simpático que lo normal sería tenerlo en un 60%, lo solemos tener en un 80-90%. El motor principal del sistema nervioso parasimpático es el nervio vago. Es un nervio principalmente aferente. Cuando el índice del nervio vago se encuentra bajo, nos da lugar a afectaciones tanto de estrés, pérdida de sueño, dolor crónico y multitud de enfermedades que inicialmente no asociamos a nuestro día a día. Pero la influencia y el manejo del sistema nervioso autónomo tiene una jerarquía de manejo a nivel central. En la base de esta pirámide se encuentra la médula espinal. Cuando hay una aferencia o una eferencia del nervio, ocurren unos reflejos metaméricos que generan una respuesta autónoma completamente. Un poco más arriba, cuando los reflejos se producen de manera visceral. Y ya a nivel cerebral, cuando hay cambios conductuales, de temperatura, de manejo hormonal o principal motor de esa jerarquía sería el sistema límbico cuando hay alteraciones o un manejo desde el punto de vista emocional. Si os dais cuenta, todo está conectado entre sí, con el fin de que exista una homeostasis que nos permita percibir, como bien decía esta mañana Anabel Cornago, mediante los sentidos estereoceptivos, interoceptivos y la propiocepción, que esa forma de percibir esos inputs que tenemos en nuestro cuerpo nos permitan reaccionar mediante cambios posturales, mediante mecanismos de defensa o de ajustes corporales y con cambios inmunológicos, con el fin de en un futuro predecir mediante el ritmo circadiano, la memoria, las emociones y el sistema límbico. Y una forma de ver el estado de nuestro sistema nervioso autónomo sería el sueño, que es una forma de regularlo. El sueño es una de las formas que nos permite recuperar energía de cara al día siguiente, tanto en el desecho de sustancias que no son convenientes para el cerebro, cuando actúa el sistema linfático, que ya muchos de vosotros habréis oído hablar de él, y luego, aparte, para permitir recuperarnos de cara al día siguiente. Los valores normales que tenemos que tener suelen ser 60 la fase inicial del sueño y 40% repartido entre fase sueño REM y fase de sueño profundo. Pero, por desgracia, nos mantenemos
con pequeños arousals, con sueños fragmentados durante gran parte de la noche. Y este es el origen de muchos de los problemas que tenemos en nuestro día a día. Actualmente, el 60% de la población en España necesita algún tipo de medicación para poder conciliar o mantener el sueño. Y realmente no le damos la necesaria importancia o no buscamos cambios en nuestro día a día o mecanismos que nos ayuden a conciliarlo. Pero con respecto al tema que tenemos hoy aquí, tanto la fase de sueño profundo como la fase de sueño REM adquiere muchísima importancia, puesto que nos va a permitir eliminar sustancias de desecho y que el sistema nervioso central pueda regenerar. En fases iniciales de sueño no se produce esa regeneración y ese descanso del sistema nervioso central. Para ello necesitamos que actúe la fase de sueño profundo y la fase de sueño REM. Todo ello nos va a conllevar una mejora en la salud cardíaca, una mejora en la salud mental y cognitiva, por la forma de limpieza que teníamos y que es la fase de sueño en la que nuestro sistema nervioso realmente está recuperándose. Facilita la neuroplasticidad y facilita el aprendizaje. Luego, nos va a ayudar tanto a que los tejidos puedan recuperar y que nuestras defensas puedan mantenerse en buen estado. Y a la vez de trabajar a nivel de defensas, nos va a ayudar que a nivel hormonal y nuestra salud reproductiva pueda mantenerse en buen estado. Pero ¿qué os diría si pudiésemos trabajar e influir tanto en el sueño como un equilibrio en el sistema nervioso autónomo? Os respondería ante esta pregunta un claro sí. Sí que podemos. Y en ese aspecto, las corrientes de NESA nos pueden ayudar muchísimo. Está claro que el ser humano es un ser bioeléctrico y bioquímico. Históricamente se le ha dado mucha más importancia al aspecto bioquímico que al aspecto bioeléctrico. Pero está demostrado que mediante impulsos y corrientes de baja frecuencia podemos afectar, alterar el fenotipo celular y a toda la membrana, generando una liberación de sustancias que permitan un equilibrio en las actividades del día a día. La historia de la bioelectricidad es larga en el tiempo, pero han sido estos últimos 50 años donde más avances se han producido. A mitad del siglo pasado descubrieron el potencial de acción que tenían los nervios, tanto en la conductividad de las fibras aferentes y eferentes. Más tarde, otras investigaciones como el que hizo Otto Becker descubrieron que muchas veces mediante los impulsos eléctricos el fenotipo de las células podían pasar de positivo a negativo, permitiendo una regeneración de tejido y que luego cada célula, dependiendo de la parte del organismo, tenía un mecanismo de cicatrización específico. Seguían unos patrones de recuperación muy concretos dependiendo de cada zona donde estuvieran. Hasta que a principios del siglo, Michael Levin, recopilando esta información, invirtió tiempo y esfuerzo en estudiar un poco el componente bioeléctrico del cuerpo, la división de las células, cómo células que eran completamente planarias podían reproducirse produciendo una fragmentación. En base a todas esas investigaciones que se están produciendo en estos últimos años, en los años 70, investigadores japoneses, mediante el impulso y la transmisión de corrientes en la piel, fueron comprobando la reacción que tenía en los pacientes. Durante 20 años estuvieron estudiando y analizando todo el comportamiento que tenía en la piel de los pacientes hasta que consiguieron unos patrones de respuesta específicos que permitieran trabajar sobre el sistema nervioso autónomo. Inicialmente en el hospital de Odawara, un hospital de neurorehabilitación japonés, diseñaron un traje de 192 electrodos. Hasta ese traje no se adaptaba a la morfología de cada paciente y a la fisonomía que tenemos cada uno, y poco a poco fueron evolucionando ese dispositivo y ese traje hasta que en 1992 establecieron lo que es el actual dispositivo de NESA,
con los calcetines y los guantes, con 24 electrodos que se pudieran adaptar tanto a la fisonomía de cada persona y que no pusiesen en peligro una exacerbación de los tejidos. Aquí en España se instauró en 2014, por medio del hijo de unos dos coinventores de Japón, Aitaro, que invirtió esfuerzo para poco a poco ir desarrollando una técnica, pasándose desde sus inicios en instaurar una tecnología que estuviese basada en la evidencia científica y en el estudio y por ello poco a poco han invertido tiempo en establecer contactos con instituciones, fundaciones que nos permitan investigar la evolución de la tecnología y las aplicaciones que tienen en su día a día con la gente. Ahí nos vemos en 2025, pero está claro que hoy es un punto de inflexión. Este congreso puede ser un antes y un después en el uso de la tecnología en cuanto a tratamiento de trastornos de neurodesarrollo. Y está claro que, como bien decía Ana Becornago antes, todos miramos hacia el futuro desde el corazón y tenemos una simbiosis que nos une. ¿Pero qué es en sí NESA? NESA son unas microcorrientes que se aplican de baja frecuencia, de baja intensidad de 0,1 a 0,8 miliamperios con una frecuencia de 1 a 14 que tiene un voltaje o bien de 3 o bien de 6 voltios y que por medio de la aplicación de 9 programas que se pueden utilizar de forma individual o de forma combinada nos permiten trabajar sobre el sistema nervioso autónomo. Pero en toda orquesta hay un director y ese director es el electrodo direccionador. Dependiendo de la zona donde se aplique, conseguiremos unos efectos u otros. Si os dais cuenta, en el dibujo del centro pasa la acción de un electrodo a otro y va siguiendo un parámetro en función de los objetivos que nos marquemos con el paciente. NESA tiene muchos efectos en cuanto al tratamiento del dolor, alteraciones de sueño, cansancio, eficiencia y rendimiento de nuestra mente, control postural, vejiga hiperactiva, pero concretamente los trastornos de neurodesarrollo tiene una multitud de beneficios que nos pueden ayudar en nuestro día a día, como la calidad de sueño, los síntomas que nos aporta una disautonomía del sistema nervioso autónomo, alteraciones del esquema corporal, pérdida de propiocepción, alteraciones en las conductas o dificultad de la comunicación. Y todo ello va a depender de en qué estado se encuentre nuestro paciente o, como bien hablaba antes mi compañera, el familiar que lo cuida. Porque al final no es solo una terapia para el paciente, es una terapia para el entorno familiar. Muchas veces cuando hablamos de pacientes, no solamente tenemos que cuidar al paciente. Cuidando al paciente cuidamos a la familia, pero también cuidando a la familia vamos a cuidar al paciente. Y creo que estas palabras a todos los que trabajáis en este ámbito os puedan llegar, porque a todos nos pasa. El primer niño que yo tuve de tratamiento con TEA, la madre era paciente mía. La tratábamos con trastorno de sueño, mejoraba, pero no terminaba de mejorar. Y al final, tratando a la niña, la madre empezó a mejorar sus trastornos de sueño. El número de sesiones va a depender de factores que desaceleren y que aceleren. Está claro que los hábitos, si hay otras comorbilidades, el estado físico del paciente, los hábitos de descanso, va a haber cosas que van a desacelerar el objetivo y la evolución de la tecnología y otros casos que la van a acelerar, como el ejercicio, los hábitos alimenticios, el estado de humor, si ese paciente está siendo tratado también con psicoterapia. Y luego, esta tecnología nos permite una variedad de funciones y de alternativas muy válida para todos. Podemos tratar de forma pasiva al niño, preparando la sala,
como bien decía antes mi compañera, haciéndole que juegue con los guantes, que se familiarice con lo que va a recibir. Podemos hacerlo así, que lea, que haga alguna cosa que le relaje, utilizando la caja de la calma que he visto antes, que es maravillosa, o podemos hacer un tratamiento activo. Y cuando hablamos de tratamiento activo, NESA viene a complementar el trabajo que hacemos. Y no solamente en función de los fisios. Aquí entramos todo el colectivo que tratamos a estos chicos. Ya sea psicología, ya sea logopedia, ya sea todo tipo de alternativas que puedan venir a sumar. NESA va a ayudar a potenciar los efectos terapéuticos que tienen nuestras terapias. Y es adaptable, si os dais cuenta, si habéis visto antes en la sala de al lado, los guantes, cuando son niños son diferentes. Es adaptable a edad y se puede modificar en función de los objetivos que queremos. Podemos hacer juegos, podemos hacer que lea. Puede ser un rato entretenido al mismo tiempo que pase la madre o el padre con el niño mientras está en tratamiento. Todo ello mediante un razonamiento clínico. Cuando viene el paciente, el niño, la familia, al centro, evaluamos, hacemos una anamnesis, marcamos unos objetivos, los objetivos que nosotros vemos en función también de la problemática que traen, y en función de esos objetivos diseñamos un tratamiento con los programas que hayamos planteado. Y ubicamos el electrodo donde más indicado esté. Cuando ya hemos realizado ese input inicial, comenzamos las sesiones, vemos si se ha familiarizado bien el niño, vamos un poco a su ritmo y al cabo de 5 o 10 sesiones reevaluamos por si hace falta añadir algún programa, quitar o modificar. Y aquí, por último, os he traído 2 casos clínicos. Son 2 casos clínicos que a mí me emocionan porque a los 2 los llevo conociendo mucho tiempo. Nicolás lo conozco desde que tenía 4 años, es paciente mío en clínica y a raíz de una mala noticia que tuvo en su familia, no lo gestionó de la mejor manera posible y empezó a mantener conductas disruptivas con respecto a sus padres y trastornos de sueño. No quería ir al colegio y aparte al mismo tiempo tenía problemas de equilibrio por su problema. Tiene una encefalopatía y aparte también hiperactividad. Comenzamos a tratarlo, fue el primer paciente que yo traté con conductas disruptivas y os he de ser sincero, comencé con mucho miedo porque no sabía cuál iba a ser su reacción. Y la verdad es que me sorprendió a mí y sorprendió a todo su entorno, porque al día siguiente la madre, después de una sola sesión, la madre había notado cambios. El niño había dormido bien, se mostraba comunicativo y aparte al mismo tiempo receptivo para ir al colegio. A ella le costaba horrores que fuese a clase. Al cabo de unas sesiones, su equilibrio había cambiado. En el test de alcance funcional se manejaba hacia el izquierdo 5 centímetros mejor y hacia el lado derecho con 6 centímetros de mejoría. Luego, aparte, ya no disponía de sueño fragmentado, sino que era capaz de estar toda la noche durmiendo sin necesidad de complementos, sin necesidad de tanta rutina y luego se levantaba sin mal humor porque había descansado. A Nicolás sigo tratándolo con fisioterapia y con NESA. Y luego Nathan. Nathan tiene esclerosis tuberosa, tiene trastorno del lenguaje, insomnio y falta de movilidad, falta de coordinación. A Nathan lo trato mediante hidroterapia en Tomelloso. Empezamos a analizar el sueño y comprobamos la primera actigrafía, se marca que no se ve con la luz, en el lado izquierdo. Tenía desfase sueño REM un 4%. Si os dais cuenta, cuando os decía antes, lo normal, lo ideal, sería tener un 20-25% de la fase de sueño total. Tiene un 4%. Si el sistema nervioso central no descansa, al día siguiente, por consiguiente, vamos a tener una irritabilidad mucho más fácil
Y luego, aparte, el cansancio de no haber podido reposar. Empezamos a trabajar el sueño, empezó a mejorar. Actualmente, esta actigrafía de la derecha es del otro día que me la envió la madre. Tiene de fase de sueño REM 29%. Le hicimos el test de Time Up and Go y en el primero, con respecto al segundo, era 7 segundos más lento. Aparte de la velocidad, que era muchísimo más lenta, necesitaba llevar una apertura de pierna muchísimo mayor, necesitaba buscar el apoyo de las manos y se movía más en bloque. Luego, si queréis, os puedo mostrar los vídeos. En el último había ganado segundos de velocidad, pero aparte de velocidad, él se mostraba mucho más activo, más consciente de la posición de su cuerpo. Había mejorado el esquema corporal. Y es que, al final, todos los que estamos aquí porque nos mueve, nos resuena este tema. Y está claro que cuando mejoras la vida de alguien a través de tu trabajo, tu vida va a mejorar también. Yo hace 3 años inicié un camino que no quiero abandonar. Y luego, como bien decía Anabel Cornago, mirando al futuro con amor, está claro que toda esta visión puede afectar al entorno que nos rodea. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Es un honor estar en el Congreso de Divertea. Cuando nos reunimos en un congreso como este, lo hacemos para compartir conocimientos, experiencias y nuevas miradas. Y precisamente de eso quiero hablar hoy, de cambiar la mirada. Porque cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo, solemos pensar en diagnósticos, etiquetas y protocolos. Pero en la práctica clínica diaria nos encontramos con algo más complejo, niños y adolescentes que no se pueden beneficiar de las terapias porque su sistema nervioso no está disponible para aprender. Hoy queremos abrir caminos, no contar verdades absolutas, compartir casos clínicos reales donde al cambiar el punto de partida, la regulación del sistema nervioso, cambió también la evolución terapéutica. Desde el área de la logopedia trabajamos diferentes patologías, voz, deglución, miofuncional, trastornos del aprendizaje, trastornos del neurodesarrollo, pero todas ellas tienen algo en común, dependen del estado de activación del sistema nervioso. Un niño en hiperalerta no regula, no aprende, no mastica, no regula la voz. Un niño hipoactivo no inicia, no sostiene, no generaliza. Antes de intervenir en la función, necesitamos preguntarnos cómo está regulado ese sistema nervioso. En este contexto aparece la neuromodulación no invasiva, NESA, como herramienta que no sustituye la terapia, sino que prepara al sistema nervioso para recibirla. NESA trabaja a través de distintos tipos de programas, como bien ha dicho mi compañero,
que actúan sobre las vías nerviosas específicas. La regulación del programa no va a depender del diagnóstico, sino del perfil neurofuncional y fisiológico del paciente. Es decir, 2 niños, 2 adolescentes con el mismo diagnóstico pueden necesitar programas totalmente distintos. Para entender mejor esto, cómo el enfoque impacta en la vida real, vamos a compartir varios casos clínicos de los trastornos del neurodesarrollo, explicando brevemente el punto de partida, los objetivos, cambios observados y al final una opinión de familiares o del propio paciente. Empezamos con el primer caso, muy frecuente en familias TEA, la carga del cuidador. En este caso, es una mujer de 52 años, mamá de un niño TEA grado 3, y el motivo de la consulta no es el niño, sino el impacto que el cuidado continuado tiene sobre la madre. Comienza a presentar ansiedad significativa y alteraciones del sueño. Aunque desde atención primaria le plantean el tratamiento farmacológico, ella solicita primero explorar otras opciones no farmacológicas. No presenta más comorbilidades médicas. Cuando acude a la clínica realizamos una evaluación inicial con un Wicardio, que ya os estarán enseñando, me imagino, en la otra sala, donde el área del sueño con un índice de Pittsburgh se sitúa en 11, con una mala calidad del sueño, y en el área de ansiedad el GAS-7 nos marca 16, es decir, una ansiedad severa. A nivel autonómico, el HRV muestra un claro predominio simpático. Es un sujeto que está hiperactivado, su sueño no es reparador y el estado de alerta es mantenido. Es decir, no estamos ante una ansiedad puntual, sino ante un sistema nervioso desregulado de forma crónica. Los objetivos fueron claros, pero lo primero donde vamos a partir es regular primero esa ansiedad para luego favorecer el sueño. Realizamos 3 sesiones semanales durante 3 semanas que fuimos luego disminuyendo según íbamos viendo la evolución del paciente. Realizamos un total de 20 sesiones. El tratamiento siempre se va a personalizar, combinando programas orientados a la regulación autonómica, al eje vagal, y modulando a nivel central en este caso, ajustando tiempos y secuencias. Es decir, la personalización siempre es clave, no solo el protocolo. Tras la intervención observamos una mejora clara de todas las variables. El índice de Pittsburgh pasa de 11 a 3, considerándose ya una buena calidad del sueño, y el GAS-7 nos desciende, pasando de una ansiedad severa a una leve. Son cambios medibles, cambios clínicamente relevantes, sin intervención farmacológica. La paciente nos describe que desde el primer día que recibí el tratamiento noté mejorías. Había días que llegaba llorando a la sesión de NESA y me iba mucho más tranquila. Noté que el día a día se hacía más agradable. Ya no me levantaba esperando que llegase la noche y ahora, sobre todo, me he vuelto más práctica, más resolutiva y más proactiva. Este testimonio nos resume muy bien lo que vemos a nivel clínico. La paciente ya no solo duerme mejor, sino que tiene menos ansiedad. Recupera su funcionalidad y su capacidad resolutiva y la regulación emocional. Este caso nos recuerda que no solo debemos de mirar al niño, sino al entorno familiar. NESA es una herramienta eficaz que regula el sistema nervioso autónomo del cuidador y con ello, muy indirectamente, todo el entorno terapéutico. Pasamos a otro caso.
En este caso se trata de un niño de 7 años y 8 meses, diagnosticado posteriormente de TEA grado 1, pasado un año, ¿vale?, desde que le vimos, y que acude a consulta por un trastorno de la alimentación. Las dificultades aparecen de forma temprana, es decir, durante la transición a la alimentación complementaria. Desde los 6 meses a los 9 meses se fueron introduciendo los purés, que los aceptaba bien, pero de forma brusca dejó de comer. No se produce más progresión de texturas. A los 5 años le recoge el área de psicología de seguridad social y a los 7 años y 8 meses entra en nuestra clínica con la siguiente alimentación, tanto en el desayuno como en las cenas, biberón con cereales. A la hora de comer, una bolsa de Jumpers y durante el resto del día bebidas azucaradas, zumos y Coca-Colas. No hay más aceptación de sólidos ni más variedad nutricional. Este niño tiene una gran falta de experiencias orales variadas. Este perfil viene acompañado de unas respuestas de estrés muy intensas ante la comida, las cuales se trasladan a nivel social. No tiene amistades. Utilizamos la escala de BEPFAS, es una escala de evaluación de los comportamientos de la alimentación, y la frecuencia del comportamiento del hijo se encuentra en 143. Más de 84 ya se considera dificultad significativa, o sea que estamos ya muy por encima. Y la frecuencia de conductas de los padres se sitúa en 30. Más de 9 la puntuación es también dificultad significativa. Por lo tanto, estamos ante unas puntuaciones muy elevadas y aquí la mesa se convierte en un alto grado de estrés. Antes de trabajar la ingesta, el objetivo principal fue regular ese sistema nervioso autónomo. Buscamos reducir ese estado de hiperalerta previo y durante la exposición a la alimentación y favorecer la seguridad corporal. Aquí no forzamos con la comida. Primero regulamos y luego exploramos para, por último, realizar la ingesta. Sin regulación no hay exploración y sin exploración no hay alimentación. Se plantea una intervención intensa 3 veces por semana durante 4 semanas, que luego se fue reduciendo, con un total de 42 sesiones. El tratamiento lo fuimos focalizando con programas orientados a la regulación vagal, la modulación central y a nivel de manubrio, reduciendo el estrés autonómico. El objetivo no era que comiera en la sesión, sino que el sistema nervioso aceptara a estar en calma en relación con la comida. El protocolo fue introducir alimentos desde la textura dura a blanda, pero esto lo tuvimos que dejar debido a que en las primeras sesiones el niño ya manifestaba sus intereses hacia la comida. Por lo tanto, realizábamos de forma consensuada menús. Él elegía, quiero comer pizza, pues vamos a comer pizza. Quiero comer sandía, vamos a comer sandía. Tras la intervención, observamos una reducción muy significativa de todas las variables. Pasamos de nuevo el BEPFAS y pasó de la frecuencia de comportamiento del hijo de 143 a 44. Y la frecuencia de conductas de padres de 30 a 1. Regulando el sistema nervioso autónomo nos permitió ampliar una amplia variedad de alimentos ingeridos. Tocamos todos: legumbres, verdura, pasta, carne, pescado, fruta, todo en esas poquitas sesiones. Os enseñamos una imagen de una de las sesiones. Daba lo mismo el color, daba lo mismo la forma, daba lo mismo el tipo de textura, todo aceptaba, ¿de acuerdo? Y gran cantidad.
Mi hijo tiene TEA y cuando empezamos las sesiones de logopedia estaba un poco nervioso y acelerado. Empezamos a probar NESA y se le notaba más relajado. Ello hizo que empezara a tener interés por la comida. Actualmente come de todo. Después de un año de alta, sigue comiendo de todo. En todos los entornos, restaurantes, da lo mismo. E incluso en cumpleaños, empieza a aparecer en los cumpleaños. Por lo tanto, cuando disminuye la activación fisiológica, aparece la curiosidad, la exploración y con ella el aprendizaje. Os presentamos otro caso interesante también. En este caso es un niño de 5 años y 7 meses. Diagnosticado también posteriormente, nos llegan muy tarde los diagnósticos, diagnosticado posteriormente de un X frágil y acudía a consulta por dificultades en el lenguaje, tanto en comprensión como en expresión, junto con alteraciones de la regulación emocional. Uno de los elementos más relevantes del caso es la presencia de una ansiedad muy elevada, que se manifestaba con conductas de autolesión. Concretamente, se mordía ambas manos. Se mordía ambas manos desde el primer año de nacimiento y vino con nosotros con 5 años, o sea que imaginaros la herida. En la evaluación inicial pasamos la prueba de Denver y nos categorizó en un nivel 2 en todas las áreas, lo que nos indica que hay un gran desfase a nivel global del desarrollo. Ante este perfil, el objetivo no fue únicamente trabajar el lenguaje, sino primero regular el sistema nervioso autónomo, ya que la ansiedad nos estaba interfiriendo directamente en la capacidad del niño para aprender, para comunicarse. Por lo tanto, los objetivos terapéuticos se centraron, primero, bajamos esa ansiedad y luego aumentamos ese lenguaje. La intervención fue igual, mucho aumento en las primeras semanas de sesiones y luego fuimos reduciendo el número de sesiones. Actualmente se mantiene con una sesión semanal este niño, le mantenemos. Tras aproximadamente unas 15 sesiones volvemos a reevaluar y nos pasa el Denver de nivel 2 a nivel 3. Disminuyó de forma notable también la autolesión. La mejora nos apareció paralelamente, la mejora del lenguaje nos apareció paralelamente a la disminución de la activación emocional. Estas son las heridas, las de autolesión. En la primera sesión, el antes, que lo tenía todo muy abierto, y después, pasadas 15 sesiones. Y actualmente están así, una mano está curada y la otra es la que todavía nos falta. ¿Vale? Desde que se inició NESA con mi hijo, observé un gran aumento de vocabulario. Empezó a interactuar más durante las conversaciones. Se atrevía a realizar peticiones, tanto a niños como a adultos. Pero donde estamos más orgullosos es de la reducción de ansiedad y hay muchos días donde no aparecen las autolesiones. Cuando una familia habla de días sin autolesiones, comprendemos que no estamos ante la mejora del lenguaje, sino ante la mejora de la calidad de la vida. A veces el lenguaje no aparece porque falte vocabulario, sino porque sobra ansiedad. En este caso, la mamá también está en tratamiento con NESA, observándose mejoría también en ambos. Por lo tanto, tenemos que seguir cuidando al entorno. Aquí tenemos a una adolescente de 13 años, diagnosticada, esta sí que ya está diagnosticada, de DEA, dificultades específicas del aprendizaje, TDAH, trastornos del sueño y ansiedad. La mamá la daba de medicación melatonina y en la ansiedad
se veía reflejada porque presentaba eczemas en manos, pies, brazos y ya, bastante. Vale, el motivo de la consulta estaba relacionado principalmente para trabajar las dificultades atencionales, para trabajar ese TDAH. Y a mayores había una desregulación emocional que se elevaba la respuesta al estrés tanto académico como social. Es decir, esta niña a nivel académico presentaba notas muy bajas cuando se sometía a los exámenes. Como evaluación inicial realizamos el test de Mosso. El test de Mosso, no sé si lo conocéis, es una prueba que nos permite cuantificar lo que es la atención, la oportunidad, la impulsividad y la hiperreactividad. Más allá de mejorar esa atención en sí misma, el objetivo siempre principal fue regular el sistema nervioso autónomo, entendiendo que la hiperactivación sostenida estaba interfiriendo en su rendimiento académico y el bienestar general. Iniciamos de forma intensa, 4 veces por semana durante 4 semanas. Desde la segunda y tercera sesión reducimos el eczema con dolores, porque ahora veréis las heridas, con dolores porque justamente coincidía uno o dos electrodos coincidía con sus heridas. Entonces ella soportaba un poquito ese dolor, pero bien es cierto que ha explicado mi compañero, no se nota nada, pero cuando hay una herida abierta notan un poquito. Y luego fuimos reduciendo. En total dimos 30 sesiones. Cuando comparamos los resultados del MOXO, ahí podemos ver el antes y el después. Observamos una clara mejoría en todos los parámetros, tanto en atención como en oportunidad, impulsividad y hiperreactividad. Estos cambios sugieren una mayor estabilidad neurofuncional, lo que se tradujo en un mejor rendimiento académico. Esta niña estaba en 1 y 2 de notas y ahora está entre 7 y 8. Por lo tanto, ya es capaz de mantener una atención sostenida y en situaciones cotidianas. Esas son las heridas el primer día. Esos mismos eczemas estaban también en pies, en brazos y después estaban las heridas ya curadas. Por lo tanto, podemos observar una evolución del estado cutáneo favorable. El objetivo no era ese de tratamiento, pero nos refleja cómo la mejora en la regulación general del organismo puede tener efectos más amplios de los esperados. Tampoco hablamos de un tratamiento dermatológico, sino que es un cambio asociado a la disminución del estrés mantenido que tenía la niña desde hace años. Ahí. Desde el principio notamos diferencias tanto a nivel de conducta como de sueño. Y a mayores, el problema de piel que padecía desde hace años se ha solventado. Hasta ahora no ha requerido de dar más tratamiento de neuromodulación. En este caso ya hemos parado, llevamos más de 6 meses sin dar tratamiento. Por lo tanto, estos cambios globales nos recuerdan que hay una estrecha relación entre la regulación autonómica y el estrés fisiológico y manifestaciones corporales. Por último, os vamos a presentar el último caso, que es con una coordinación multidisciplinar entre terapeuta ocupacional y fisio. Por lo tanto, invito a María a que se suba arriba, porque fue parte del proceso. Le quieras. Y también invito a la culpable de todo esto, y no culpable, a su mamá. A Rosa. Venga, yo también vengo.
Vamos a hablar del caso de su niño. ¿Vale? Entonces tenemos a los profesionales que trabajamos en coordinación y al final la opinión de su mamá, de cómo lo ha visto todo, ¿vale? Este caso es un adolescente de 15 años, ¿vale? El motivo de la consulta, es un niño TEA, grado 3, para el que no le conozca, y iniciamos por un trastorno en la alimentación de inicio brusco. Igual que en el anterior, pero en este caso sí que antes el niño comía, pero de forma brusca dejó de comer. El detonante fue que tuvo un periodo de amigdalitis que le provocó, que le impidió el tragar alimentos y desde ahí no quiso introducir más texturas. Entonces la mamá rápidamente llamó a María e iniciamos el tratamiento con neuromodulación. ¿Por qué provocó esto? Una de las consecuencias puede ser que cuando los niños TEA se ponen malitos, ellos les cuesta un poquito más el volver a gestionar, el volver a regular ese sistema nervioso. Y eso es lo que pasó con su niño, que el cerebro estaba integrando señales incompletas, distorsionadas, y reinterpretaba el alimento como un extraño. Bien es cierto que no rechazaba a nivel visual el alimento, sino era el acto de deglutir ese alimento. A la hora de deglutir, él no quería. Eso hizo que haya más activación del sistema de alerta, además de una conducta de evitación a la hora de tragar. La mamá nos indicaba: no logro que trague, no reconozco a mi hijo. Se realizó una entrevista inicial y de ahí una coordinación multidisciplinar para poder poner en común todos los objetivos a trabajar. Lo primero fue disminuir el estado de alerta, para luego reducir el estado de ansiedad y mejorar el sueño. Empezamos primero con una frecuencia alta, 3 veces por semana, y en la tercera sesión ya se notaba mucha mejoría y dormía mejor. Y la mamá ya nos indicaba: reconozco a mi hijo. Actualmente lleva 42 sesiones aproximadamente y con dudas de alta o mantenimiento. Ahí estamos, ¿vale? En la reevaluación vimos que iniciamos el tratamiento, vimos que el niño desde el principio empezó a comer, empezó a interesarse otra vez por las comidas, mejorando rápidamente a la hora de ingerir y siendo más rápido. Si bien es cierto que teníamos que empezar con volúmenes pequeñitos, pero actualmente está dado de alta porque este tema está solventado a nivel de alimentación. Después se está trabajando lo que son las alteraciones del sueño, porque ya la mamá dijo: pues ya que estamos aquí, trabajamos el sueño. Entonces, actualmente trabajamos el sueño, que aquí os puede decir mi compañera María cómo va la evolución. Bueno, hola, yo soy María, soy terapeuta ocupacional. Comenzamos con Hugo. A mí lo que más me llamó la atención fue escuchar a su madre, a Rosa, que los que la conocéis pues sabéis que no es una persona que se venga abajo fácilmente, y lo que más me impactó fue verla a ella tan mal como la vi. Podéis imaginaros una madre desesperada porque su hijo pues no come, con lo que conlleva no comer. Estamos hablando de un riesgo de muerte, o sea, ya no estamos hablando de conductas estamos hablando de sobrevivir. Se emociona a mi niña porque fueron momentos muy... Me voy a emocionar yo también. Y bueno, para mí fue mi prioridad que Hugo volviera con nosotros, porque su frase fue: no reconozco a mi hijo, le miro a los ojos y no veo a nadie dentro. Pude comprobar cuando vi a Hugo que era así, porque yo miraba a Hugo, que lo conozco desde que nació, y tampoco veía a nadie. No sé si alguno ha experimentado esa sensación. Yo ha sido la única vez en mi vida y ha sido bastante desagradable. Mirar a una persona a los ojos y de verdad tener la sensación de que no hay nadie dentro.
Bueno, ahora estamos contentos. Ahora estamos muy contentos. Pero bueno, nos emocionamos porque, bueno, todos podéis haceros una idea, ¿no? Y entonces es verdad que como terapeuta ocupacional me hubiera inclinado más a trabajar otros aspectos, pero claro, comer es prioritario. Entonces empezamos, de hecho yo no tenía la máquina en ese momento, la adquirí en cuestión de una semana por Hugo. Comenzamos y quisimos pues reducirle sobre todo ese estrés y esa ansiedad que nos permitiera... Ya está. Que nos permitiera poder avanzar en otros aspectos. Pude contar con Isabel porque para mí yo acababa de adquirir el dispositivo pero no tenía la formación. Fue Santa Isabel. Sí, nos salvó la vida. Nada, no. Claro, desde el minuto 1 enseguida se implicó 100%, nos ayudó a ambas muchísimo. Tenía el mismo objetivo, ayudar a Hugo, que era la prioridad para todos. Y enseguida notamos buenos resultados. Es verdad que de inicio no conseguíamos que comiera, o sea, lo que era una cantidad, pero ya no era cero. O sea, es que a mí ella me contaba que se tiraba un día entero con medio batido de Biomanán. Sí, Y por utilizar ese tipo de complementación alimenticia para nutrirlo. Entonces, claro, eso no hay cuerpo que lo aguante. No. Y bueno, empezó a comer un poquito. También quiero destacar que Rosa hizo un trabajo fuera de lo que eran las sesiones con Nesa espectacular. El equipo de Divertea también se implicó muchísimo, sus terapeutas, sus logopedas. Fuimos todos ahí como a uno, hablándonos entre todos, qué hacemos, cómo no hacemos. Bueno, pues al final los resultados están ahí. Hugo empezó a comer, que era lo prioritario a nivel vital. Y después ya nos centramos un poquito más en el sueño, la ansiedad, la cognición y tuvimos una recaída. Si aquí hay más compañeros de la terapia ocupacional o de la psicología, ella se agobió un poquito cuando tuvimos esa recaída. Yo es cierto que no fue así, no me agobié porque sabía que es muy habitual cuando tratas fobias y miedos que haya una recaída. Pero también sé que cuando lo trabajas por segunda vez, la recuperación es más rápida y más sencilla, porque la persona ya ha pasado por ahí. Cuando tú ya has pasado por ese camino, pues te resulta más fácil saltar esas piedras o pasar esos baches. Y efectivamente fue una recaída cortita, muy... nada, enseguida... Y a día de hoy, bueno, pues ya que os cuente la mami, yo a nivel profesional muy satisfecha, muy contenta. A nivel personal es un niño que quiero, que he visto crecer. A su madre la adoro y bueno, pues muy satisfecha, muy agradecida a Isabel, a José María, que también me ayudó muchísimo, y al equipo Nesa, que son fantásticos y nos apoyan con todos los usuarios, con todos los tratamientos y con todas las personas que necesitan ayuda. Bueno, yo voy a ser muy rápida porque además es que me ha pasado antes que me han hecho una entrevista del grupo Nesa y la verdad que muchas veces nos pasa a todos en la vida, vamos muy rápido y vamos afrontando los baches que nos van saliendo, pero no miramos atrás, ¿no? Es como hoy me he sentado por primera vez y me he puesto a pensar en lo que ha sucedido en estos últimos 5 o 6 meses y me cuesta hablarlo porque ha sido muy duro. Bueno, pues ya me conoces, llevo mucho tiempo en Divertea, intento superar cualquier cosita, apoyar a todo el mundo, tirar para adelante de estos niños tan bonitos, pero cuando te toca en tu casa, pues es muy complicado. Y yo ya había vivido muchas cosas con Hugo, porque son 15 años, pues imaginaros, ¿no? Pero bueno, creo que esta es una de las peores cosas que he pasado, o por lo menos que tenga recuerdo, porque yo creo que de lo demás mi memoria es muy inteligente y lo borra, y entonces yo voy tirando y borrando lo complicado. Pero esto todavía no se ha borrado, mi memoria, estoy viendo a mi María y me emociono. María Fajardo, que bueno, pues como mi María Jesús, una parte del cuerpo y la otra, y trabajamos muchísimo, y cuando he tenido a Hugo tan malito, pues yo me vi como sin fuerzas, ¿no? O sea, fue increíble. Me tiraba horas con él, yo tengo mucha paciencia, soy así una persona muy tranquila. Y me tiraba durante horas con él
Hugo, ¿qué pasa? Venga, cariño, tenemos que comer. Lo intentaba todo, hablé con Virginia, también mi logopeda, con mi Cristi Delgado, todas ahí como podíamos, nerviositas, que este niño no come, que yo no soy capaz, que yo no soy capaz. Y es que, de verdad, que era imposible que tragara. Y eso es muy fuerte, chicas, porque tenemos que comer para poder vivir. Entonces empiezas a ver cómo empieza a mermar su salud. Como dice María, cómo ya él también se va desvaneciendo. Aquí están sus profesores del instituto, mi querido Juan Carlos, al que adoro, y Emilio, que conocen mucho a mi hijo Hugo durante 4 años, y estábamos todos acojonaditos, ¿verdad, Juan Carlos? Porque, claro, Hugo se nos iba, él ya no estaba, no reaccionaba, y a mí me decía eso, pues que no... Ay, perdón. Bueno, nada, que ya me costaba que se levantara, no quería levantarse, no quería vivir, y yo te lo decía, horrible. El caso es que yo fui a ver a mi María, que estábamos preparando, acabamos de hacer la marcha solidaria de Divertea, esclerosis múltiple y Actide. Y entonces yo ya llegué en ese despacho y ya dije, yo no puedo más. Me pasa todo esto y yo no sé qué voy a hacer. Y entonces dijo María, bueno, pues yo sé lo que voy a hacer porque yo lo tengo muy claro, porque hay una máquina, yo la miraba, una máquina, esta está todo flipada, esta está peor que yo. Sí, una máquina. Pasó del llanto al qué. Claro, no daba un duro por la máquina, chicas, porque es que también los padres que pasamos mucho y muchas veces te intentan, no es engañar, bueno, algunos sí me han engañado, me han atracado a mano armada a lo largo de mi vida, pero bueno, yo no tenía fe, ¿qué voy a decirte? Pues no la tenía, pero ella estaba muy convencida y como es mi amiga del alma, pues digo, pues venga, si tú crees, yo no creo, pero vamos para adelante y a tomar por culo. Y entonces empezamos, conocimos a Isabel, Santa Isabel, que nos la puso Luis en nuestra vida, una persona tan coherente como habéis podido comprobar, Isabel, impresionante, metódica, con esa coherencia, digo, pa'lante, pa'lante. Yo tiro con estas porque estas saben lo que hacen. Y nada, a las 2 o 3, yo creo que el primer día ya el niño comió algo que para mí... ¿A que sí? El primer día un ya pelotazo, unos pelotazos, a lo mejor Cada vez que 2 o 3. pelotazo me acuerdo de Hugo. Sí, a ver, que imaginaros, durante un mes, pues lo que comíamos en el día era 4 cachos, 4 cachinos, y yo luego, con mucha paciencia, intentando imitar a Isabel, intentaba seguir con los cachinos, pero no estaba la máquina, no estaba Nessa apoyando y me costaba mucho. Porque la importancia de Nessa no se la podemos quitar, porque aunque ha habido un gran equipo humano de profesionales, luego en Divertea, que sabéis el equipo que tenemos, todos trabajando en la misma dirección, pero Nessa era muy potente. Y bueno, pues ya el desenlace es que estamos muy bien. A ver, le han diagnosticado una anorexia porque Huguito toda su ansiedad y todo pues lo que es la vida para nuestros niños, ¿no? Que es que hay veces que se nos olvida el esfuerzo que hacen nuestros hijos con autismo para estar en este mundo, para cuadrar en eso en el cole, para tener iguales, para hacer un deporte, ese esfuerzo, ¿verdad?, que hacen cada día. Pues mi niño dijo basta, que ya no podía más y dijo que hasta aquí. Entonces, bueno, yo ya me he empezado a tomar la vida de otra manera, porque si hay que parar, se para. Hugo está conmigo en casa, ya no está en el instituto, ya va viniendo por las mañanas conmigo a Divertea, hace talleres, está empezando a hacer deporte. Ahora vamos otra vez a empezar a tener contacto con el instituto, poquito a poco, ¿verdad, Juan Carlos? Despacito, a su ritmo, que es lo que él necesita. Pero bueno, quería deciros que todo se puede, que somos unas luchadoras, que aunque pensemos que no hay salida, siempre hay una salida, pero hay que ser valientes y hay que darle la oportunidad a los profesionales de que nos ayuden, ¿vale? Eso es súper importante.
Esta tecnología, NESA, está aquí, ha llegado, es maravillosa. Yo he hecho un esfuerzo y Aitaro ha hecho un esfuerzo grandísimo para poder traerla aquí. Me parecía súper importante, yo quería compartirlo, porque sabéis que soy mucho de compartir lo que me va bien y bueno, me parecía súper importante traerlo aquí a Cáceres, siendo pionero y ayudando a María. Y bueno, pues si Dios quiere enseguida la tendremos en Divertea. María ya tiene una, tendrá 2, 3 las que hagan falta, porque Vamos a robar las que están allí. realmente es una tecnología que funciona muy bien. Y ya está, ya está, que quería daros las gracias y que bueno, pues que con mucho trabajo, que todo se consigue y que siempre hay que confiar en los profesionales y es muy importante trabajar de forma multidisciplinar. No me canso de decirlo, siempre es fundamental, porque todo el mundo aporta y todos remamos. Y nada, que la máquina es maravillosa para las mamás también, te relaja mucho. Yo ya me tomo la vida de otra manera, estoy más guapa y todo. Es verdad, duermo bien, estoy mejor y ya está, ya me callo. Solo para apostillar un poquito, yo ya como llevo muchos años ya conociendo a NESA, al equipo que nunca te abandona, bien es cierto que tú puedes comprar otros dispositivos y las empresas desaparecen, aquí no, aquí coges el dispositivo y eres una familia y te arropan en todos los casos y están ahí al otro lado. Entonces, bien es cierto que quiero apostillar de que conociendo ya que tenemos que regular el sistema nervioso autónomo, cuando veamos lo que ha dicho mi compañero José María, alguna disfunción, alguna desregulación, disautonomía, rápidamente, por favor, buscar un equipo de NESA. No lo dejéis pasar, ¿vale? Porque para nosotros, al introducir poquitas sesiones, volvemos otra vez a conseguir esas funciones. Que si esperamos en el tiempo años y años, para nosotros nos va a costar más regular ese sistema nervioso. ¿Vale? Entonces, para terminar y finalizar, hemos visto perfiles diferentes, os he intentado traer un poquito de cada una de las... Ay, me da cosa porque veo gente llorando. Ya está, que estamos muy contentas. Ahora voy a poner sobre la máquina, verás, se quita toda la tontería. Están todos bien, ¿vale? Vale, hemos visto niños con dificultades en el lenguaje, a nivel de atención, a nivel de alimentación, a nivel de regulación emocional y también las familias llegan cansadas, llegan preocupadas y que muchas veces no saben qué siguiente paso tienen que dar. Pero, sin embargo, hay algo aquí que se repite en todos ellos. Cuando se empieza a regular el sistema nervioso, aparecen los cambios que van más allá del síntoma, aparece la calma, aparece la conexión, aparece el aprendizaje, aparece el estar más guapa. Como profesionales, a veces queremos enseñar corriendo, avanzando rápido, pero estos casos nos recuerdan que antes de pedir a los niños que cambien, necesitamos ayudarles a sentirse seguros. Porque a veces no es que el niño no pueda, es que su sistema nervioso todavía no se siente seguro para intentarlo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este camino y por seguir construyendo juntos nuevas formas de entender y acompañar el neurodesarrollo. Claro, para todos. Os voy a dar una florecita para Fabiola, para Aitaro, para vosotros, ¿vale? Un pequeño recuerdo nuestro. Y nada, que ahora nos vamos a ir a... Este es el ratito del descanso ya de la comida, Cora, ¿eh? Menos 20. Menos 20, madre, si es que no sé ni dónde estoy. No sé si tienen alguna pregunta o algo. Sí, fenomenal. Pues vamos a, como tenemos mucho tiempo hasta las 2, vamos a hacer las preguntitas y luego ya nos despedimos. Te doy un micrófono, espérate. Un momentito. Cariño mío, es que así te escucha todo el mundo. Yo me quedo con el micrófono. Bueno, pues enhorabuena por el trabajo que hacéis
Y a ver, yo tengo una pregunta y es, Isabel, no sé si preguntártela a ti o a ti. En el momento del alta, luego sí que hay revisiones al niño o al paciente, te quiero decir, porque al final el sistema nervioso está ahí, ¿no? Y en condiciones como un trastorno en el neurodesarrollo es porque, bueno, eso al final es su condición, que no se cura, digo. Entonces, ¿esto es de por vida, este tratamiento, o llega un momento que cuando a lo mejor se consigue algo, por ejemplo, el trastorno del sueño, ya acabáis o vais, bueno, pues con sesiones así un poco más espaciadas en el tiempo? A ver, todo va a depender de lo... Mira, se junta con nosotros Fabiola. Todo va a depender del diagnóstico, todo va a depender también, bueno, no del diagnóstico, de las disfunciones que tenga en ese momento, cuánto tiempo, lo que os he hablado antes, cuánto tiempo lleva con esa disfunción. No es lo mismo que llevo 20 años sin dormir y estoy empastillada hasta arriba para ver si consigo dormir, que, oye, llevo 2 meses que no consigo conciliar el sueño, ¿vale? Entonces, el número de sesiones va a ser menos que una persona que lleve más tiempo. El volver otra vez a retomar, hay gente que no les hace falta, ellos mismos te dicen, no me hace falta volver a darme otra tanda de NES. Tanda me refiero a unas 10 sesiones, 20 sesiones. A otros que te dicen, mira, necesito otra vez que cada año me hagáis o quiero unas poquitas sesiones, ¿vale? Tenerlo en claro, nunca va a haber efectos secundarios en esa, nunca va a haber, no me sale la palabra, una aversión, no va a volver, no va a estar peor, ¿vale? Nunca te va a ofrecer eso, porque como lo que ha dicho José María, los hercios es tan poquito que pasa por el cuerpo, es decir, es el mismo... NESA trabaja con el mismo código que trabaja de electricidad que trabaja el sistema nervioso autónomo. Entonces, es tan sutil que nunca te va a llegar a unos efectos secundarios, ¿vale? O sea, no te puede provocar unas crisis epilépticas o una pérdida de lenguaje, nunca, al revés. Es que hay una explosión en todas las áreas. Es una maravilla. Luego va a depender de cada paciente. Está claro, como bien decía Isabel, que el tema de la cronicidad, otros aspectos con los que partimos inicialmente van a condicionar la evolución del tratamiento y en función del estado en el que se encuentre y de evolución, por eso le damos tanto hincapié a evaluar al principio y a hacer una reevaluación, porque en función de la reevaluación a lo mejor no es necesario hacer otra tanda de tratamiento, podemos espaciar. Podemos terminar el tratamiento y luego, cuando empiecen los síntomas, está claro que las familias, no lo puede decir Rosita, identifican mucho mejor las causas que les generan el problema, la exacerbación de los síntomas que presentan. Con lo cual, van a acudir antes y está claro que la evolución va a ser muchísimo más rápida. Como bien decía María antes, cuando hay una crisis, esa segunda parte, la evolución es muchísimo más rápida, no necesitan tantas sesiones. Traje a medida. Es un traje a medida para cada persona. Llevo el micrófono. Y la tenéis que probar todos, ¿vale? Vamos a estar durante todo el día y mañana, entonces hay que ir conectándose para ver las cosas. ¿Y el tratamiento lo tiene que empezar el niño, por ejemplo, en este caso, que es el niño TEA, o puede también un familiar los dos a la vez? Sí. ¿O primero uno y luego otro? No, puede ser a la vez. Tú puedes tener... tú haces una anamnesis del niño y otro de la madre, le tratas a la madre como otro paciente. Entonces pueden estar los dos a la vez sin problema. No van a estar los dos conectados al mismo tiempo. Bueno, si tienes 2 máquinas, sí. Pueden estar en la misma sala conectados los dos. ¿El tratamiento más o menos a la vez? Sí. Porque el tratamiento de la mamá va a ser con unos objetivos, un número de sesiones, una intervención de una manera determinada y el del niño va a ser diferente. Como cuando tratas a 2 pacientes diferentes, pues en este caso son familias, ya está. Bien, es cierto que como ha dicho Fabiola en sus estudios con las mellizas, con los niños tan pequeñitos, por lo menos yo los que he tratado en TEA, tienen que primero probar esos guantes y calcetines y el electrodo direccionador. Entonces,
Eso a lo mejor tranquilamente estas 2, 3, 4 sesiones tanteando, que ellos experimenten eso, no les conectas en la primera sesión. Entonces, en esas sesiones, yo aquí es mi objetivo siempre cuidar el entorno familiar. Oye, la mamá, el papá podría iniciar el tratamiento porque nos gusta lo que ha dicho José María, que esté todo el ambiente relajado. Entonces, en lo que se empieza con el niño, puedes empezar también con los padres. ¿Vale? Y que si el niño está viendo el tratamiento en su madre, se va familiarizando, esas primeras sesiones de contacto se va familiarizando también con la terapia, con lo cual se adhiere mucho más fácil. Claro, porque yo estoy pensando en alguno de vuestros niños y vosotras estaréis pensando, sí, pues el mío llega y lo pones ahí, te rompe todos los cables y te lo tira todo. Y claro, entonces todo se hace muy poquito a poco. Entonces, si está la mamá ahí también y está con los cables y tal, pues también todo eso hace que todo sea un ambiente mucho más relajado y que se normalice. ¿Vale? Es resistente, de todas maneras. Sí, que Sí. aguanta. Bueno, pues nada. Había por allí atrás. Ah, muy bien, mi Juan Carlos. Hola, buenos días. Yo no quiero hacer una pregunta, simplemente quería felicitaros. Nosotros conocemos a Hugo pues desde primero de la ESO, está en cuarto de la ESO y hemos pasado bastante tiempo con él. Además, hemos hecho algunos viajes juntos en varias ocasiones. Y yo solo por aportar un poquito de información, porque sinceramente estamos alucinando con los resultados. Hugo en primero de la ESO era un niño, pues bueno, más bien de forma redondita, con su pelo rizado, un niño risueño, era un niño, un encanto de crío, un osito amoroso. Y hemos ido viendo ese proceso que ha llevado hasta que ha concluido con la parte de la alimentación. Puedo deciros que en junio, el año pasado, en junio estuvimos 7 días, estuvimos en Alicante, en un proyecto que tenemos con nuestros alumnos con autismo, un proyecto de navegación, y Hugo comía. O sea, Hugo ya había perdido peso, empezaba a estar bastante ausente, pero comía, y además Hugo es un niño que siempre ha tenido muy buen apetito, y cuando hemos estado con él, comía. Estuvimos haciendo el Camino de Santiago hace unos años y mandé una foto eso se lo comentaba Rosita hace poco, mandé una foto del menú que teníamos y era una tortilla de patatas impresionante más un guiso de carne, ¿no? Y me dice, no lo obligues a comerse la tortilla porque no le gusta. Digo, pero si se ha comido la tortilla, el guiso y mi ración de pulpo de Melide. Y sinceramente ha empezado este curso y de verdad impresionante, hasta el punto absolutamente delgado, perdió brillo, su cara ya no tenía brillo, ya no era risueño, ya no era Hugo, estaba absolutamente ido. Nosotros por la mañana intentábamos darle los batidos de proteína y no había forma, no se los tomaba enteros. Tomaba un trago, pero se lo quedaba en la boca, la mitad de las veces lo escupía, y un proceso terrible, claro. Cada vez que hablamos con Rosa, pues se nos caían los palos de sombrajo porque era impresionante. Le vi en Navidades y ya llevaba tiempo sin venir al instituto porque, bueno, decidimos que era preferible que no fuera al instituto y que se hiciera, bueno, pues a través de Classroom, todos los profesores le mandasen tareas y se le pudiese evaluar. Y la última vez que le vi, ostras, ese no era Hugo. Ese no era Hugo, la verdad, y es terrible, ¿eh? Y después, bueno, pues hemos vivido en primera persona todo este proceso con Rosa. Así que cuando hoy me dice Rosa que han engordado 7 kilos, pero bueno, impresionante, de verdad. Así que nuestras más sinceras felicitaciones. Gracias. Muchísimas gracias. Cuando le buscaba para poner el direccionador, no hacía falta hacer así. O sea, el direccionador se pone, el direccionador en el cuello se pone entre C6 y C7, y normalmente cualquier persona para buscar un poquito, son los 2 piquitos de las vértebras, haces un poquito así. No hacía falta con Hugo. O sea, veías toda la columna, veías claramente dónde estaban los piquitos, porque es que era un esqueletino, mi niño, el pobre. Y ahora ya, bueno, pues está delgadito, pero por lo menos ya va teniendo él un poco de cuerpo, como se dice en nuestra tierra. Sí, he perdido toda masa muscular. Y la expresión de la cara, lo que dice la expresión de la cara, que ha vuelto, que es que se había ido y ha vuelto. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo sin comer? O sea, Vale.
Por eso era la prioridad, porque o comía... Sí, que al decir esto que se le notaban ya los huesos y tal, que me daba curiosidad un poco el saber cuánto... Hostia. A ver, nosotros empezamos en octubre. En octubre empezó a ponerse la máquina. Yo no conocía a Hugo, entonces le dije a Rosita, mándame un vídeo, por lo menos para saber qué es lo que pasa en el entorno familiar. El vídeo fueron 7 minutos, con un plato de puré, él lo aceptaba, no rechazaba, no se iba de la sala, él aceptaba, lo metía en la boca y no trago, y no trago, y no trago, y no trago, 7 minutos. Se paró el vídeo, pero porque ya no pudo grabar más Rosa, de la emoción, es lo que yo os decía, no logro que trague, ¿vale? Entonces empezamos en octubre, diciembre, enero, ya no recuerdo, no, antes. A finales de diciembre ya estaba comiendo de todo, se iba ya con su papá. Hablaba. Hacíamos actividades y luego ya nos hemos ido de vacaciones estas navidades y ya ahí fenomenal. Que era uno de los miedos. Sí, yo no me quería ir y nos fuimos a Italia porque digo, ¿qué hay en Italia? Digo, espaguetis, macarrones, tiramisú, digo, pues ahí nos vamos. Efectivamente. Se ha comido todos los tiramisú de todas las restauratorias que había. Fenomenal. Si no hay nada más, desde el chat dan la enhorabuena al equipo de NESA y agradecen a Rosa por compartir su historia tan real. Muy bien. Me ha costado un poquito, pero ya estamos ahí a tope. Bueno, pues nos vamos a ir a comer, familia, los que nos quedamos aquí, que somos 50 y tantos, y los que no, pues a esto de las 4, ¿vale? Aproximadamente os venís. No podemos empezar mucho más tarde de las 4 porque tenemos una tarde preciosa, intensa, maravillosa, con Almudena Negrete, con Ana Gloria, con mis amigos de TDAH, Amadeo y Javier. Entonces esto requiere que seamos puntuales. Venga, un besito, hasta la tarde.